Cuenta una vieja leyenda romana que un joven llamado Fortunato, quien poseía una bolsa mágica que contenía una sola moneda de oro, la cual se renovaba milagrosamente cada vez que la sacaba y gastaba, porque la moneda tenía la rara virtud de volver siempre a su bolsa. La Biblia es similar, pues al abrir sus páginas nos enriquecemos con sus enseñanzas. Luego la cerramos y cuando volvemos a abrirla encontramos las mismas riquezas. La Biblia siempre tiene tesoros incalculables de consejos maravillosos. Bienvenidos una vez más al estudio número 2 de la fe de Jesús. Te invito para que compartas este link que está disponible acá en la página El Shaddai SDA con todos tus amigos y familiares. Y surge la pregunta del estudio de esta noche. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es el libro sagrado del cristiano. Es la joya más preciosa del pensamiento y la cultura occidental. Más que eso, es la revelación de Dios al hombre. En realidad, la Biblia es un conjunto de libros que contienen 66 libros reunidos en 2 testamentos. El Antiguo Testamento, que fue escrito antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, que es la historia de Cristo y el desarrollo del cristianismo. La Biblia fue escrita por un periodo que abarcó unos 1500 años, por unos 40 autores, entre los cuales se encuentran sabios, reyes, pastores, agricultores, médicos, legisladores. Conviene estudiar la Biblia en una forma regular y con alguien que nos puede explicar sus valiosas lecciones. Antes de iniciar con nuestro estudio, tendremos una ofrenda musical por el joven Samuel Iván Landa. Que el Señor Todopoderoso bendiga su lindo ministerio. Ha llegado el momento de disfrutar este canto para honra y gloria de Dios. Dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Muy cansado ahora estás y sin fuerzas, y no tienes ya razón de vivir. La tristeza ha llenado es ya tiempo de volver al Salvador. Es Jesús quien romperá tus cadenas y lo malo que hay en ti quitará. Y en sus brazos hallarás el descanso que tu alma no ha podido sin fuerzas y no sientes ganas ya de vivir. Es momento de que vengas a Cristo y tus cargas y temores huirán. Es Jesús quien limpiará tus maldades. Él te acepta como eres, ven a Él. Todavía es el tiempo de la gracia. Ven a sus pies
Después de este maravilloso canto que honró y glorificó a nuestro Dios, es menester que antes de dar paso al estudio número 2 del estudio básico La Fe de Jesús, es necesario buscar la presencia de nuestro Dios. Así que te invito ahí donde estés a inclinar tu rostro. Vamos a tener palabras de oración para que Dios nos acompañe en este estudio. Oremos. Querido Padre, buen Dios, alabado, glorificado, bendecido sea su santo nombre. Te damos las gracias, Señor, por el don maravilloso de la vida. Gracias, Señor, por los amigos que están conectados en este momento y por aquellos a quienes este video va a llegar, porque tú tienes planes de amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que nos da muestra del grande amor y misericordia que le tienes a los seres humanos. Tu Padre te ha revelado a través de la naturaleza, te has revelado a través de Cristo Jesús cuando vino a esta tierra a morir por nosotros. Y te has revelado a través de las Sagradas Escrituras, donde tú estás llamando a la humanidad para que alcance la salvación. Bendice a los amigos que están conectados, a sus familiares, a los hermanos de nuestra iglesia. Haz un vallado protector sobre nuestras vidas, para que tú puedas dirigir y encaminar nuestras vidas hacia el reino de los cielos. Bendiga, Señor, su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra segunda lección del curso básico La Fe de Jesús. Y hoy vamos a estudiar lo que es la Santa Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de ella misma en relación a la revelación que Dios nos ha dado para que alcancemos la salvación de los seres humanos y le conozcamos a Él? Así que la lección de esta hora está dividida en 3 partes. La primera parte vamos a ver cómo Dios se reveló a través de la palabra. La segunda etapa de nuestro estudio va a ser referente a que la Biblia es nuestra fuente de orientación y solución a nuestras dificultades. Y por último vamos a tener lo que es la resolución o qué debo de hacer yo después que el Espíritu Santo me confrontó con este maravilloso estudio sencillo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar con la primera pregunta y es: ¿quién reveló las Santas Escrituras? Y la misma palabra nos va a dar la respuesta. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16, nos va a dar la respuesta. Recuerda, querido amigo y hermano, que van a aparecer acá las citas para que tú puedas llevar la secuencia de nuestro estudio. Se te sea más fácil poder hilar, encadenar los versos bíblicos en relación a nuestro estudio bíblico. Así que la pregunta es: ¿quién reveló las Santas Escrituras? La respuesta la encontramos en segunda carta de Timoteo 3, versículo 16, nos dice: toda escritura, acá viene la respuesta, es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Así que la respuesta a esa pregunta es: ¿quién reveló las Sagradas Escrituras? Es efectivamente nuestro Dios. En la lección pasada mencionaba que Dios se ha revelado a través de la naturaleza. Dios se reveló a sí mismo a través del ministerio poderoso, santo, perfecto de Jesús. Y Él nos dio a demostrar el carácter del Padre. Por eso es que la Biblia presenta a Jesús como el Verbo. El verbo en una oración es la acción. De una forma, acción vino a reflejar el carácter y el amor del Padre en favor de todos los seres humanos. Y la manera como también Dios se revela es a través de las Sagradas Escrituras. Por eso el apóstol Pablo nos dice acá en Timoteo que toda escritura es inspirada por Dios. Así que es Dios quien dio la inspiración. Él reveló su palabra, la palabra escrita, que hace una transformación poderosa en la vida de los seres humanos. Así que la respuesta a nuestra primera pregunta es: ¿quién reveló las Santas Escrituras? Es el mismo Dios. La segunda pregunta nos dice:
¿quiénes recibieron la revelación? Porque no es palabra audible la que tenemos, sino que es una palabra escrita. Tuvo que haber habido un puente en el cual Dios traslade la información. Recordemos muy bien que a raíz de que el pecado vino a esta tierra, Dios, antes de ese pecado en esta tierra, Dios se comunicaba directamente con los seres humanos. Lo hacía por medio de sus santos ángeles. La ruptura que causó el pecado hizo que no hubiese esa comunicación audible con nuestro Creador. Dios, buscando alternativas de comunicarse con nosotros, escogió a santos hombres, donde Dios les reveló su palabra, sus designios, lo que Él pretende en favor de la humanidad, y escogió a los santos profetas. Así que la pregunta, ¿quiénes recibieron esta revelación?, la vamos a encontrar ahí cerquita en el libro de los Hebreos, capítulo 1. Capítulo 1 y el verso 1 nos dice: en el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas. En toda la historia bíblica hay muchos personajes, patriarcas, líderes, que decidieron entregar su vida por completo al Creador, a tal punto que llegaron a un nivel de santidad que Dios les reveló su santa palabra. La santa palabra que hoy en día la tenemos escrita y que va a perdurar hasta tiempos eternos, porque la palabra de Dios es eterna. Es Dios quien reveló su palabra por medio de los santos profetas. El apóstol Pablo, en el libro de los Hebreos, inicia su introducción diciendo que Dios habló de muchas maneras, pero que lo hizo a través de los santos profetas. Estos a su vez escribieron, y de generación en generación ha dejado ese legado que hoy nos sirve y que hoy tenemos ese consolidado que lo conocemos como las Santas Escrituras. La segunda pregunta, que ya tiene que ver con la segunda parte de nuestro estudio, es la fuente de orientación y solución para nosotros los seres humanos. Y dice la pregunta número 3, ¿a qué se compara la Santa Biblia? De acuerdo al libro de Salmos, y en el capítulo más grande de toda la Biblia, hay un verso que compara la palabra de Dios como a una lumbrera. Algo que nos va a alumbrar el camino que muchas veces para nosotros los seres humanos es pedregoso, hay obstáculos y es necesario tener una luz para poder alumbrarnos ese camino tan sombrío que enfrentamos a diario los seres humanos. Vamos a leer el Salmo 119, que es el Salmo más grande de toda la Biblia y que todo el Salmo se refiere a los santos mandamientos de Dios. Nos va a decir el verso 105. Recuerda, ahí van a aparecer las citas para que tú lleves esa secuencia. Dice el verso: lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Así que para dar respuesta a qué se compara las Sagradas Escrituras, simplemente se compara a una lámpara que nos ilumina el camino. Nosotros necesitamos esta fuente de orientación. Necesitamos esta lumbrera para visualizar nuestro camino en este mundo tormentoso. Así que la Biblia se compara a una lámpara. Esa es la respuesta. Vamos a rebobinar nuestro estudio. ¿Quién reveló las Sagradas Escrituras? Es nuestro Dios. ¿Por medio de quién la reveló? Por medio de sus santos apóstoles, ¿verdad? Santos profetas que escribieron para nuestra admonición. Y la pregunta número 3, ¿a qué se compara las Sagradas Escrituras? Es a una lámpara que nos ilumina nuestro camino. La siguiente pregunta de nuestro estudio básico, la fe de Jesús, en la lección número 2 nos dice: ¿qué beneficio proporciona el estudio de la palabra de Dios?
¿Trae algún beneficio que yo dedique tiempo a estudiarla? ¿Qué nos va a decir la misma palabra? Lo vamos a encontrar nuevamente en la segunda carta a Timoteo. El apóstol Pablo va a hacer siempre mención en cuanto a este tema tan importante del estudio de la palabra. Dice el capítulo 3 de 2 de Timoteo, y ahora vamos a leer del versículo 14 al versículo 16. Vamos a leer hasta el verso 17 para entender más el contexto. Nos dice el verso 14: en cambio, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo aprendiste. Ahora viene el apóstol Pablo a hacer referencia y damos la respuesta al mismo tiempo a este interrogante. Y que desde niño conoces las sagradas escrituras, que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para enmendar e instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, cabalmente instruido para toda buena obra. Así que si tenemos que dar la respuesta a esta pregunta, nos dice qué beneficio proporciona el estudio de la palabra. Es que nos enseña, nos reprende, nos enmenda, o sea, nos corrige, nos instruye en justicia y sobre todo nos da sabiduría. Pero sobre todas estas cosas importantes, al momento de estudiar la palabra, es que en ella vamos a encontrar la salvación en la fe en Cristo Jesús. Por eso dice el verso 15, pueden hacerte sabio para la salvación. Y el versículo 17 nos dice, para ser un hombre perfecto en buenas obras, instruido en esas buenas obras. Así que la palabra de Dios nos trae mucho beneficio. Un beneficio de esos es que podemos llegar a encontrar la salvación, ya que la palabra de Dios da testimonio de Jesús. Y si nosotros tenemos fe en Jesús, podemos alcanzar la salvación. Así que son muchos los beneficios. Nos enseña, nos reprende, nos enmienda, nos corrige, nos instruye en justicia, nos dan sabiduría y sobre todo nos lleva a la perfección y a la salvación en Cristo Jesús. La pregunta número 5 de nuestro estudio dice, ¿qué bendiciones da la Biblia? ¿Qué bendiciones da las Sagradas Escrituras? Y vamos a encontrar la respuesta en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos en el capítulo 15. Romanos capítulo 15 y el versículo 4 nos dice, todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Así que, ¿qué bendiciones da las Sagradas Escrituras? Es, en primer lugar, que nos da paciencia, nos da consuelo y nos da la esperanza. Saben que este mundo solo ofrece dolor y miseria. Y la palabra de Dios, a través de las promesas maravillosas de Jesús, es que hay un mundo extraordinario que nos espera. Es la vida eterna. Nos espera un paraíso y cosas extraordinarias que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, lo que el Dios sabio, poderoso, eterno ha preparado para todos nosotros. Así que la respuesta a esta pregunta es, nos da paciencia, nos da consuelo y nos da esperanza de un mundo mejor. Esa sería la respuesta a qué bendiciones nos da la Sagrada Escritura, sobre todo nos da esperanza. La última pregunta de la segunda parte de nuestro estudio es, ¿cuánto tiempo va a perdurar la palabra de Dios? Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Isaías. El libro de Isaías nos va a decir por cuánto tiempo la palabra de Dios va a perdurar. Recordemos que la palabra de Dios
es algo extraordinario para transformar vidas. El Dios que materializa con su voz, con su potente voz. Él ha permitido que ahora la tengamos escrita y sirve para nuestras vidas, para darnos paciencia, esperanza. Ese Dios que la reveló a sus santos profetas. Ahora, esa palabra es eterna y nos va a decir el capítulo 40 de Isaías, versículo 8. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¡Qué maravilloso! Han pasado años y tras años, décadas, siglos, y la palabra de Dios, a pesar que la han querido destruir, quemar en muchas naciones, prohibirlas en muchos países, la palabra de Dios siempre va a llegar como un aliciente a nuestras vidas y es de carácter eterno. Se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Y la última parte de nuestro estudio, que es la resolución, ¿qué debo de hacer yo? Tener una sagrada Biblia. ¿Cuántos hogares hoy en día no tienen Biblias? Pero no solo hay que tenerla, sino que hay que estudiarla, porque allí vamos a encontrar la salvación, además de los grandes beneficios que nos va a llevar la palabra. Escudriñar las Escrituras. Yo debo de no solamente leerla como un libro de historia, debo de leerla como la revelación de Dios. Y de esa manera yo voy a excavar y encontrar los grandes tesoros que Dios ha dejado en su santa palabra. Debo de aceptarla con gozo y con alegría, porque no es palabra cualquiera, es palabra que proviene de nuestro Dios para poder guiarnos en este mundo. Y por último, debo de practicar ardientemente sus enseñanzas. Así que nuestro estudio de la palabra de Dios nos va a llegar a comprender que es la fuente de vida, es la fuente de verdad porque proviene de nuestro Dios, tiene el poder para transformar vidas. Yo soy un testimonio de cómo la palabra de Dios ha hecho una transformación en mi vida cuando la abro a través de la oración y yo reconozco que es la misma voz de Dios instruyéndome, brindándome paciencia, brindándome esperanza, consuelo en este mundo de tinieblas. Y por último, poder entender que al estudiarla y obedecerla me va a traer grandes bendiciones a mi vida. Así que, queridos hermanos, de esta manera hemos respondido a las preguntas de la lección número 2 del estudio básico La Fe de Jesús. Vamos a repasar. ¿Quién reveló las Santas Escrituras? Es nuestro Dios. ¿Quién recibió la revelación? Fueron los santos profetas. ¿A qué se compara la palabra de Dios? A una lumbrera en este camino oscuro de esta vida. ¿Qué beneficio proporciona el estudio de la palabra? Nos trae enseñanza, nos reprende, nos enmenda, o sea, nos corrige, nos instruye en justicia, nos da sabiduría, nos da, por supuesto, la salvación en la fe en Cristo Jesús. ¿Y qué bendiciones recibimos de la palabra de Dios, del estudio de la palabra? Es esperanza de que hay algo que nos espera Dios cuando nos dé la salvación eterna. Y por último, ¿cuánto tiempo va a perdurar la palabra de Dios? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Antes de orar, quiero dejar con ustedes con un canto maravilloso de nuestra hermanita Ashley Gutiérrez. Ella nos va a cantar un canto maravilloso titulado Lenguas de Canaán. Meditemos en estas palabras maravillosas y de esta manera vamos a llenarnos de esperanza de que hay un mundo más allá que Dios nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Después de este canto vamos a finalizar con una oración. Vamos a disfrutar de este canto.
pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, no, no, no. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. No me es posible describir las maravillas que vi. Vi tablas de piedra en que estaban esculpidas en letras de oro los nombres de los redimidos. Después de mirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto oímos su amable voz que decía: vengan, pueblo mío, han salido de una gran tribulación y han hecho mi voluntad, sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo mismo serviré. Nosotros exclamamos: ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto, pero me respondió: todavía no, debes volver a la tierra y referir a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí. Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra. Me siento tan sola, pues he visto una tierra mejor. Si pudiese volar, cual paloma por cielo y mar, navegar y cruzar, recordar a un mundo mejor, donde noche no hay y el Cordero es luz, donde lágrimas no hay. Oh, el cielo no es como la tierra. Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana, te diría un poco de la gloria de un mundo mejor. Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor, de un mundo mejor, de un mundo
llegado al final de nuestro programa donde estamos desarrollando la fe de Jesús. Antes de hacer la oración de cierre, quiero agradecerle a los jóvenes Ashley y a Samuel. Me he comunicado con ellos, están dispuestos a apoyar este ministerio. Les agradezco porque les sirven al Señor con los dones maravillosos que les ha dado de esas voces preciosas que adoran al Rey de Reyes y Señor de Señores. También darle las gracias a los amigos, a los hermanos de la iglesia El Shaddai que están siempre conectados, aquellos que comparten, aquellos que están anhelosos que la palabra sea transmitido a todas las personas a través de esta red social. Vamos a terminar con una oración dándole gracias al Todopoderoso y recuerde que el próximo martes vamos a tener la lección número 3 que nos enseña la Biblia acerca de la oración y la fe. Así que vamos a hacer uso de la oración, dándole gracias al Todopoderoso y que Dios bendiga tu vida. Oremos. Padre, buen Dios, gracias otra vez, porque usted es bueno, es maravilloso con nosotros. Gracias por los amigos, gracias por aquellos a quienes esta palabra, este estudio va a llegar a sus vidas. Te pido que tu Espíritu Santo les toque, les tome y que las decisiones más importantes de la vida pueda ser aceptarte a ti para gozar de la vida eterna. Bendice, Señor, nuestras vidas, haz un vallado protector, que nada malo nos suceda, y si sucede algo, Señor, que se haga tu santísima voluntad y confiar plenamente en usted, que usted no hace las cosas imperfectas, sino que todo lo hace perfecto. Gracias, Señor, bendice a los amigos, bendice a los hermanos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga y con la ayuda del Señor nos miramos el próximo martes. Bendiciones a todos.